Fue el día con el que soñamos durante siglos. Éramos conscientes de que el mundo entero iba a estar pendiente de nosotros. Un día en el que 3 hombres se lo jugaron todo. Despegando. Hemos despegado. Nuestro padre iba a hacer un viaje con un 50% de posibilidades de éxito. Un día que cambió nuestra visión del universo. Es la mayor hazaña de toda la historia de la civilización. Un viaje de casi 400.000 kilómetros, seguido por 500 millones de personas. Fue un grandioso espectáculo. ¿Quién nos recuerda dónde estaba? En el que el peligro acechaba. Podían pasar 3 cosas: que alunizaran, que abortaran la misión o que se estrellasen. Y en el que el éxito dependería de su capacidad de reacción. De repente saltó una alarma. Código 1202. Lo primero que pensé fue: se acabó. A través de espectaculares imágenes remasterizadas, hoy vamos a conocer la historia de los héroes que pisaron la Luna, de los que guiaron sus pasos y de aquellos cuya vida cambió para siempre. Hemos conseguido que el hombre pise la Luna. Lo hemos logrado. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. El día en que caminamos sobre la Luna. La llegada del hombre a la Luna en julio de 1969 fue el fruto de una decisión que el presidente Kennedy, a comienzos de la década, anunció en uno de sus más célebres discursos. Escogemos ir a la Luna a lo largo de esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Me hacía ilusión contribuir a hacer realidad el sueño del presidente de alcanzar la Luna a finales de la década. Pero qué lejana y remota parecía. ¿De verdad podríamos conseguirlo? Es interesante recordar que cuando Kennedy pronuncia aquel hermoso discurso de "escogemos ir a la Luna", ningún ingeniero o astrónomo sabe cómo hacerlo. Estamos en plena Guerra Fría. Y en los inicios de la carrera espacial, la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Algo que induce a pensar que si los soviéticos son capaces de mandar un satélite al espacio, también podrán lanzar un misil con cabezas nucleares. El Sputnik siembra el pánico en Estados Unidos y les impulsa a incrementar su esfuerzo. Los soviéticos mandan al espacio el primer objeto, el primer animal y al primer ser humano. Y los estadounidenses, con su pretendida superioridad técnica, se sienten relegados. Kennedy piensa que la mejor manera de derrotarlos es llevar un hombre a la Luna. El presidente asume el reto de lograrlo durante los años 60 y a partir de entonces todos lucharán por conseguirlo. Pero hacer realidad ese sueño no será fácil. Conllevará un esfuerzo nacional concertado sin precedentes en tiempos de paz. Es difícil hacerse una idea de la magnitud del proyecto Apolo, en el que llegó a haber más de 400.000 personas involucradas. Su coste alcanzó los 25.000 millones de dólares, más que el proyecto Manhattan o el Canal de Panamá. Para el fallecido presidente Bush fue una inversión tan rentable como el primer cuaderno de dibujo de Leonardo da Vinci. Y tenía razón. Pero además de financiación, la NASA necesita hombres que estén dispuestos a jugarse la vida pilotando unas naves casi experimentales. En 1961 el estadounidense Alan Shepard es lanzado al espacio. Y en 1962 John Glenn efectúa la primera órbita. A mediados de los 60 los astronautas ya son superestrellas.
Muchos éramos militares con carreras casi anónimas y de pronto éramos famosos. Para mí eran los tíos más estupendos del planeta, incluso más que los propios Beatles. Parecíamos estrellas de rock, por lo que era fácil que se te subiera a la cabeza, porque eras el centro de atención. 32 astronautas participarán en el programa, pero solo 3 viajarán a bordo del Apolo 11. Michael Collins, de 38 años, pilotará el módulo de mando y será el único que no pise el satélite. A mí me tocó el peor de los 3 asientos. Pero aún así, fue un extraordinario honor formar parte de la tripulación. Edwin Buzz Aldrin sí pisará la Luna, pero para su hijo de 11 años, su padre es un héroe por otras razones. Muchos de mis compañeros también tenían un padre astronauta, pero el mío molaba porque practicaba el salto con pértiga, y yo era el único con un padre así. El primer hombre en pisar la Luna será el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años. Armstrong era la opción perfecta. Su entrega era total y era un hombre muy seguro de sí mismo. Su sangre fría era asombrosa. No se achantaba ante la presión. Era imperturbable. Algo que confirmará en mayo de 1968 mientras participa en un simulacro de alunizaje en Houston, en la base aérea de Ellington. A 60 metros del suelo, la nave se avería, obligándole a activar el mecanismo de eyección. Tras burlar a la muerte, Armstrong se embarca en la auténtica misión. Cuando nuestros padres nos llamaron, los dos pensamos... ¿En qué lío estamos? Algo malo habremos hecho porque están muy serios. Y entonces mi padre nos dijo, me envían a una misión que entrañará cierto riesgo, pero espero volver sano y salvo. Si alunizamos o no, eso ya no lo sé. La tripulación lo veía así. Esta es la primera misión que va a intentar un alunizaje, y nuestras posibilidades de éxito rondan el 50%. El 16 de julio de 1969 es el día designado para el lanzamiento. En apenas unas horas, los astronautas iniciarán un viaje de 4 días a bordo del cohete más poderoso jamás creado. Llegué a las 5 de la madrugada y me encontré con unas 200.000 personas que llevaban toda la noche esperando. Y ahí estaba el Saturno V, iluminado en el centro de la plataforma de lanzamiento, erguido en medio de un océano negro. Dios mío, fue muy emocionante. Había un espacio habilitado para la prensa a unos 4 kilómetros del cohete, que era 1 kilómetro más de la distancia de seguridad establecida. Y había cientos de miles de personas esperando en las dunas. Era casi como una verbena. Era un día soleado. David se encuentra en el centro de prensa. Buenos días. Aquí somos al menos 3.000 periodistas. Amaneció un día espléndido. Todo era perfecto. Retirando el brazo, continúa la cuenta atrás. El lanzamiento es transmitido por todas las cadenas y contemplado por millones de ávidos espectadores como el futuro astronauta Mike Massimino. Yo entonces tenía 6 años y estaba viéndolo en mi casa, en un televisor en blanco y negro. Y recuerdo que pensé que era lo más importante que había ocurrido en toda la historia. Así es como lo veía un niño. Además era un forofo del béisbol, de los New York Mets, que ese año ganaron la Serie Mundial. Así que en el 69 se produjeron 2 milagros. Menos 25 segundos. Era un cohete tan enorme que parecía imposible que despegara.
Iniciando secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hubo un inmenso fogonazo y un estruendo prodigioso. Sonó como si hubiera estallado una bomba. Fue atronador. Hemos despegado a las 9:32. El Apolo 11 ha despegado. La familia de Neil Armstrong presencia el lanzamiento desde un barco fletado para la ocasión. Estábamos a la derecha de la pista, desde donde podíamos sentir los gases que expulsaba el cohete. El aire caliente te golpeaba el pecho. Nunca he vivido otra experiencia parecida. Yo pensaba, ¿cómo consiguen que se mantenga recto? Parece avanzar sin oscilaciones, pulgada a pulgada. Pero no es lo que piensan los tres hombres que se juegan la vida para hacer realidad un sueño milenario. Desde fuera, el ascenso del cohete es majestuoso, no se desvía de su trayectoria. Pero en su interior la sensación es muy diferente. Bajo tus pies, los motores giran con energía para mantener el equilibrio de la nave. Y no dejan de zarandearte. De repente, pareció vencer a la fuerza de la gravedad y se alzó en el aire. El Saturno V abandona la atmósfera. Y 12 minutos más tarde, el Apolo 11 ya está en órbita, listo para proseguir su extraordinaria aventura. Las masas congregadas en Cabo Kennedy acaban de presenciar un prodigioso espectáculo. Los componentes desechables van cayendo al vacío y el motor de la tercera fase entra en funcionamiento para impulsar al Apolo 11 rumbo a la Luna. Dirección y parámetros correctos. Durante el segundo día, ya a mitad de camino, la tripulación muestra su buen humor. Saludos para todos de parte de Michael, que es quien nos habla, Neil y Buzz. En la Tierra, un ejército de periodistas relata el épico viaje. Es una historia con la que todo el mundo puede identificarse. Dentro de 2 o 3 siglos, es muy posible que sea comparada con la aventura de Colón. Pero en esta ocasión, la hazaña es vista en directo por millones de televidentes. Vamos a conocer la información más reciente sobre la misión Apolo 11. Sabíamos que era un momento crucial de la historia de Estados Unidos y de la propia televisión. Esta es la última hora sobre la misión Apolo. Habíamos ensayado varias veces esta retransmisión, pero esta era la emisión en directo, con astronautas que se estaban jugando la vida. Éramos muy conscientes de que el mundo entero iba a estar pendiente de nosotros. Las familias de los astronautas también forman parte de esta aventura apasionante y conmovedora. La atención mediática era casi constante. Vivíamos en una burbuja. El mundo había sucumbido a la fiebre espacial. Lo que fue muy estresante para mi madre, cuya preocupación máxima era proteger a sus hijos. ¿Te gustaría ir a la Luna, Andy? Aún no lo he pensado. No sabía que te lo estabas planteando. Yo no pienso volver a pasar por esto. Lo seguíamos por la tele, como todo el mundo. Pero nosotros teníamos en casa un altavoz por el que se escuchaban las comunicaciones con la nave. Estamos en fase de aproximación. Todo en orden. Nuestra madre era una mujer muy fuerte. Y aún hoy sigue asombrándonos su entereza, porque sin duda estaba muy preocupada. Debía estar muerta de miedo, pero no permitió que nosotros lo notásemos.
El domingo 20 de julio de 1969, a las 8 de la mañana, el equipo de control de misión accede al Centro Espacial Lyndon B. Johnson de Houston. Dentro de 7 horas, el director de vuelo, Gene Kranz, supervisará el descenso del Apolo 11. No podíamos equivocarnos en los momentos cruciales. Les damos luz verde para el descenso, para que sigan descendiendo, para alunizar. Steve Bales, un genio recién salido de la universidad, supervisará el progreso de la nave y sus sistemas de guiado. Confiaron en jóvenes como yo, que con 26 años era muy consciente de que cualquier error pondría a otros en graves aprietos. El astronauta Charlie Duke, que 3 años después llegará a pisar la Luna, será el comunicador de cápsula. El único que hablará con la tripulación durante el alunizaje. Mi único objetivo entonces era que la nave alunizara con éxito. Solo pensaba en eso, en conseguirlo. Eran muchachos muy jóvenes que estaban haciendo una labor extraordinaria y que arriesgaban su futuro, ya que en caso de que algún astronauta no volviese con vida, cargarían con toda la responsabilidad. Hora de ignición 5:57. El trayecto está programado, pero el equipo de Houston mantiene el contacto por radio con los astronautas mientras prepara el módulo lunar para su descenso propulsado. Trabajamos sin descanso desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para preparar y revisar el módulo y activar y sincronizar los sistemas informáticos. Queríamos que la misión fuese un completo éxito. Todo el país lo quería, pero nosotros más. Frank Borman participa en la misión. Hace 6 meses se acercó a menos de 100 kilómetros de la superficie lunar a bordo del Apolo 8, convirtiéndose en uno de los primeros hombres en ver la Tierra desde el espacio. Fue la visión más inspiradora de toda mi vida. Borman está en la Casa Blanca. Su trabajo es informar al recién elegido presidente Richard Nixon. El presidente Nixon no era un experto en el programa espacial, pero su entusiasmo era evidente. Su gabinete es consciente de que las próximas horas serán decisivas. El mundo entero estaba pendiente, y como la televisión nos recordaba noche tras noche, sabíamos que el desenlace tendría consecuencias a escala mundial. La administración Nixon ha heredado una creciente agitación social y una escalada bélica en Vietnam, donde ya están movilizados más de 500.000 de soldados estadounidenses. Es un periodo convulso en el que casi todo el país empieza a cuestionarse la guerra de Vietnam. Han asesinado a Luther King y a Bob Kennedy. Y la gente se pregunta, ¿qué demonios pasa? Debíamos lidiar con las manifestaciones y con el creciente malestar creado por la guerra de Vietnam. Así que, en cierto sentido, el viaje a la Luna fue un soplo de aire fresco, algo que todos podíamos celebrar y que volvía a unir a todos los estadounidenses. La misión podría aumentar la popularidad del presidente en caso de tener éxito. Le advertí de que si se producía un desastre, todos le culparían. Y le dije que aunque esperaba que no tuviera que hacerlo, debía estar preparado para un posible encuentro con 3 afligidas viudas. Faltan menos de 4 horas para la secuencia final de alunizaje. Y el director de vuelo, Gene Kranz, pronuncia el discurso de su vida. Reuní a mi equipo en la más estricta intimidad y les dije que estaba muy orgulloso de contar con ellos, que gozaban de mi máxima confianza y que pensaba respaldar todas las decisiones que tomaran. También dijo, quiero que sepáis algo. Es algo que no me resulta fácil decir.
Pero quiero que todos sepáis que pase lo que pase hoy, saldremos de esta sala siendo un equipo. Nuestra labor será citada en los libros de historia. Una historia que vosotros estáis escribiendo. Todos sabíamos que podían pasar tres cosas: que alunizaran, que abortaran la misión o que se estrellasen. Y nadie quería pensar en las dos últimas opciones. Vamos a abrir la escotilla. A las 12:32, Armstrong y Aldrin terminan de verificar el módulo e inician el desacoplamiento para emprender su peligroso viaje hasta la superficie de la Luna. Recibido. Adelante, Houston. La desconexión tiene lugar en órbita, en la cara oculta de la Luna, con las comunicaciones interrumpidas. El Águila se ha desacoplado. Mientras Collins se mantiene en órbita, Armstrong y Aldrin viajan a bordo del Águila. El módulo lunar de 2 secciones que los conducirá hasta la superficie de la Luna. ¿Cuál es la situación? El Águila vuela. Recibido. Es una nave espectacular. Una de sus características más llamativas es su diseño poco aerodinámico, pero es algo que carece de importancia, ya que no debemos olvidar que no está diseñada para viajar a través de la atmósfera. Lo más importante es el peso. Los ingenieros buscaban una nave ligera, y una de sus ideas fue quitar los asientos, lo que obligó a los astronautas a viajar de pie. El Águila tiene muy buen aspecto, aunque esté patas arriba. Tras perder de vista a sus compañeros, Michael Collins permanece en órbita en total soledad. Collins es una persona única y el ser humano que más solo ha estado nunca. Mientras sus compañeros estaban en una cara de la Luna, él estaba en la otra, y el resto de la humanidad se encontraba en la Tierra. Me sorprendió que me calificaran como el hombre más solitario del mundo, el que gira alrededor de un satélite solitario, y que me preguntaran si me había sentido solo. Y la respuesta siempre fue no. Yo estaba muy a gusto. Casi me veía como el señor absoluto de un reino privado, de la nave que nos llevaría de vuelta a la Tierra. Siempre he tenido en mente una cuestión que nunca me atreví a preguntarle. ¿Qué habrías hecho si tus compañeros no hubiesen podido despegar y no hubieran podido reunirse contigo? Nunca hablamos de ello, pero era una posibilidad que los tres conocíamos. Y yo no tenía intención de suicidarme. En caso de que mis compañeros no hubiesen vuelto, habría tenido que regresar solo. Por si la misión fracasaba, habíamos redactado esquelas y epitafios de los 3 astronautas. Todos nos preparamos para lo peor. Incluso la Casa Blanca tenía listo el discurso póstumo que leería el presidente. Este es el documento en el que se lamentaba el posible fracaso de la misión. Habla de esos hombres tan valientes y de su sacrificio por el bien de la humanidad. Y llega a decir que toda la nación y la propia Madre Tierra echarán de menos a esos hijos a los que se atrevieron a enviar a lo desconocido. Todo en orden, cambio. Recibido. Tras intensos años de preparación, ha llegado el momento de enfrentarse al reto planteado a comienzos de la década. La tensión que reinaba en la sala se podía cortar con un cuchillo. Había llegado la hora de la verdad. Del todo o nada. Todo estaba saliendo según lo previsto hasta que se inició la aproximación. Y algunas cosas se empezaron a torcer. Surgieron muchas complicaciones durante el descenso. Los mensajes de la tripulación se entrecortaban. Era casi imposible entenderlos.
La falta de comunicación durante varios segundos entre la nave y el centro de mando puede obligarte a abortar la misión. Tuve que tomar una decisión que me competía solo a mí como director de vuelo. ¿Contamos con la información suficiente para iniciar el descenso? Tenéis luz verde para continuar con el descenso. Repito, tenéis luz verde. Kranz autoriza el descenso. Pero las complicaciones comienzan a multiplicarse. Cuando sobrevuelas la Luna a 14 kilómetros de altitud a casi 8.000 kilómetros por hora, la seguridad no existe. Todo en orden. Recibido. Y de repente saltó una alarma. Tenemos un 1202. Manteneos a la espera. Y todos nos preguntamos, hay un código 1202. ¿Qué hacemos para resolverlo? ¿Qué está pasando? Recibimos un código 1202. Nadie está seguro de sus implicaciones, pero podría frustrar la misión. Lo primero que pensé fue, se acabó. Hay que abortar. El control de misión debe decidir si prosigue la maniobra de aproximación. Los astronautas se encuentran a 9 kilómetros de la superficie sobre el ansiado mar de la tranquilidad. Mientras tanto, sus familias siguen el periplo ajenas al drama que se está gestando. Yo estaba pegado a la radio y la televisión, pero no tenía una noción real del peligro al que se enfrentaban. Yo tenía una fe exagerada en el poder de la tecnología, algo que sin duda era una locura, de haber sido consciente a mis 11 años del riesgo que corría mi padre, me habría puesto mucho más nervioso. El control de misión mueve los hilos de tan gigantesco salto al futuro empleando la tecnología del momento. Pero a 7 minutos del alunizaje, el ordenador del módulo se sobrecarga. Era un ordenador prodigioso para la época, pero debía ocuparse de muchas tareas, como calcular la velocidad, proporcionar datos a la tripulación y también a nosotros, y guiar la nave. Y hacerlo utilizando un procesador menos potente que el de un teléfono móvil actual. 1202, manteneos a la espera. El código 1202 indica que el ordenador es incapaz de desempeñar todas sus tareas, lo que obliga a Steve Bales a actuar deprisa. Steve hizo lo que tenía que hacer. Habló con su equipo y supo sacar partido al poco tiempo del que disponíamos. La tripulación pide instrucciones. ¿Qué hacemos con la alarma 1202? 15 segundos parecen poco tiempo, pero cuando estás intentando alunizar, se te hacen eternos. Bales comprueba que, a pesar de todo, el ordenador es capaz de procesar los datos esenciales. Es una sobrecarga momentánea. Si no vuelve a ocurrir, no pasa nada. No hay motivo para abortar el intento de alunizaje. Steve gritó, seguimos adelante. Olvidad la alarma. Olvidad la alarma, todo en orden. Ni siquiera esperé a que Jim Kranz me diera luz verde. Apreté el botón y les dije, seguimos adelante. Proseguimos la maniobra. Recibido, 900 metros. Otras 4 alarmas se dispararán durante el descenso hasta la superficie lunar, surcada de cráteres de impacto y pequeñas elevaciones. El alunizaje era una operación muy delicada que requería mucha destreza, mucha sangre fría y una gran presencia de ánimo. Pronto empezaron a ver cosas que no aparecían en las fotos y me decían, esto está lleno de rocas o hay un montón de cráteres. La aproximación pone de manifiesto que la nave se dirige a un lugar demasiado accidentado. Así que mientras Aldrin comunica la altitud y la velocidad, 230 metros, 23 metros por segundo. Neil pasa a la acción. Lo único que podía hacer Armstrong era tomar el mando y alunizar de forma manual.
165 metros. Recibido. Tras sobrevolar el punto de alunizaje previsto, decidió buscar otro, porque no le gustó su aspecto. 165 metros, a 15 por segundo. Pero buscar un terreno menos accidentado implica consumir valiosas reservas de combustible. Desviarse del itinerario previsto y aumentar el gasto de combustible no presagiaba nada bueno. 15 metros, a 2,5 por segundo. Por primera vez, la misión depende solo de la pericia de la tripulación. Altitud y velocidad correctas, descendiendo a 6 metros. Fue Neil quien tomó la decisión final. Seguimos adelante. El director de vuelo dijo, no les digáis nada que no tenga que ver con el combustible, nada que entorpezca la maniobra. Solo os daré datos sobre el combustible. Así que les comuniqué por radio, 60 segundos de combustible, Águila. Lo que quería decir que alunizaban en 60 segundos o tendrían que abortar. 60 segundos. Luces encendidas. 2,5 metros. Seguimos adelante. Luego dije, 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Estaban a punto de tocar el suelo. Seguimos adelante. 6 metros. A 2,5 por segundo. Se está levantando algo de polvo. 2,5 metros. Nunca hubo tanta tensión en el control de misión como en aquellos últimos segundos. Y alunizó con gran suavidad. Luz de contacto. Motor apagado. Cuando oí decir a Buzz, motor apagado, contesté, recibido, Águila. Recibido, Águila. Unos segundos después, Neil dijo, con la voz más serena que te puedas imaginar. Aquí base Tranquilidad. El Águila ha alunizado. La emoción hizo que farfullara la palabra tranquilidad. Base Tranquilidad. Aquí hay un montón de gente con la cara amoratada de tanto aguantar el aliento. Siempre pensé que cuando dijo eso, me estaba mirando a mí. Porque yo debía tener la cara más amoratada que nadie. Fue un momento increíble. Quiero que sepáis que hay muchas caras sonrientes. Aquí y en todo el mundo. Neil llevó a cabo el alunizaje con elegancia y serenidad, pese a que no le quedaban ni 30 segundos de combustible. La noticia se propaga en cuestión de segundos. Yo estaba viendo el informativo de Walter Cronkite, el presentador de referencia. No sé si Cronkite llegó a llorar, pero yo sí. Aquello era demasiado. ¿Que el hombre había llegado a la luna? Aquellos muchachos estaban allí arriba, lo habían conseguido. Desde Central Park hasta el centro de Londres. En Sudamérica, África y Asia. En casi todas las naciones, salvo en China y en la Unión Soviética, la noticia es recibida con asombro y entusiasmo. ¿Quién no se acuerda de dónde estaba entonces? Yo charlaba con Roger Taylor, que ya tocaba la batería. Eran los comienzos de Queen. Y estábamos en Cornualles, en casa de su madre, que tenía una tele de este tamaño. Y todos contemplamos atónitos aquel logro casi inimaginable. Recuerdo que la noche del alunizaje había una luna espléndida en el firmamento. Y cuando la vi, mi primer pensamiento fue, Dios mío, el hombre ha llegado a la luna. ¡Lo hemos conseguido! Pero la parte más memorable de la aventura aún está por llegar. El mundo aguarda expectante a que Neil Armstrong dé sus primeros pasos sobre la luna. La tensión continúa creciendo. El Águila se posó hace casi 7 horas. Y aunque Armstrong y Aldrin deberían estar descansando, ellos también son presa de la impaciencia. Al parecer van a bajar y a pisar la superficie mucho antes de lo previsto.
Toda la Tierra se detuvo para contemplar aquello. Fue un hecho único e irrepetible, en el que la emoción del momento unió y paralizó a todo el planeta. Neil Armstrong, a sus 38 años, se dispone a bajar los 9 peldaños del módulo para pisar la superficie de la Luna. ¡Qué momento! Salió del compartimento en la parte superior y activó una cámara de bajo escaneo que captó las imágenes en blanco y negro que vimos en televisión. Nos está llegando la señal. Lo que permitió al espectador sentirse partícipe del primer alunizaje. Más de 500 millones de personas observan sin pestañear. Neil, te estamos viendo bajar por la escalerilla. Estábamos pegados a la pantalla, intentando averiguar qué estaba pasando y dónde acababan los peldaños. Voy a pisar el suelo. Nadie sabía qué iba a decir, pero su acierto fue pleno. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Nos transmitió un mensaje muy poderoso. El polvo es muy fino. Tenía en mente varias cosas adecuadas para el momento. Pero, en mi opinión, no se decantó por la frase definitiva hasta que vio que por fin habían alunizado. Voy a posar el pie. 19 minutos después, Aldrin desciende por la escalerilla y pisa la superficie. ¿Qué te parece? Esto es precioso. Sí. Yo estaba mirando, convencido de que mi padre iba a dar un salto, iba a tropezar e iba a caer de espaldas sobre el suelo ante 600 millones de personas. Y peor aún, ante mis 200 compañeros de clase. Una vista maravillosa. Una magnífica desolación. El paseo lunar dura 2 horas y cuarto. Cada momento ha sido meticulosamente coreografiado, empezando por la colocación de la bandera. La NASA propuso que al menos en ese momento sonara el himno nacional, pero yo me opuse. Acaban de colocar la bandera de los Estados Unidos. No hacía falta hacer sonar el himno para proclamar que era una hazaña estadounidense. Todo el mundo lo sabía. No se trataba de colonizar el espacio, ni de apropiarnos de un territorio, pero sin duda aquel momento unió a la nación. Tras pasar por tantos momentos difíciles en los años 60, los estadounidenses alzamos la cabeza. Los astronautas llevan a cabo diversos experimentos, recogen muestras lunares y toman una serie de fotos memorables. Algunas son emblemáticas, como el retrato de Aldrin posando en la Luna, en el que podemos ver al fotógrafo Neil Armstrong reflejado en el visor. A mí me apasiona la primera pisada. Es una imagen sencilla, pero muy simbólica, porque evoca nuestros orígenes más remotos. Hoy somos lo que somos porque empezamos a caminar erguidos en África. Y solo 4 millones de años después, hay una pisada en la Luna que lo atestigua. Son dos momentos cruciales que demuestran lo que hemos conseguido como especie en un espacio de tiempo reducido desde el punto de vista geológico. Neil, Buzz, el presidente de Estados Unidos se encuentra en su despacho y desea deciros unas palabras. Richard Nixon, contento y aliviado, efectúa desde la Casa Blanca la primera llamada lunar de la historia. Solo quería contaros lo orgullosos que estamos todos. Sus palabras han sido redactadas por Frank Borman. La NASA propuso un guión que atribuía a Nixon el éxito del proyecto.
Yo le hice ver que no le había dado tiempo a participar en la misión, que fue impulsada por la anterior administración, y le dije que no me parecía una buena idea atribuirse el mérito. Y él estuvo de acuerdo. Gracias a todo lo que habéis hecho, desde ahora el cielo forma parte del mundo de los hombres. Tras este éxito clamoroso, la nación puede mostrarse magnánima. De ahí que la placa colocada en el tren de aterrizaje del módulo, destinada a los futuros visitantes, contenga un mensaje universal. Asistí a varios encuentros en los que se discutió el texto de la inscripción lunar, pero a la hora de la verdad, todos estábamos de acuerdo en lo fundamental. Aquí pisaron la luna, seres humanos del planeta Tierra. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Dice, en nombre de toda la humanidad, no en nombre de los Estados Unidos de América. Fuimos allí representando al mundo. Tras permanecer posado 21 horas y 36 minutos, el módulo está listo para iniciar el ascenso. Base Tranquilidad, tenéis permiso para despegar. La parte del viaje que más me preocupaba era el ascenso. Módulo listo para despegar. Recibido. Si no lo hubiesen conseguido, habría sido su fin. Fase 1 de la ignición. Adelante. La noticia de que el motor había arrancado hizo desaparecer al monstruo que vivía bajo mi cama. Un despegue muy suave. El mundo entero viajó a la Luna. Fue como si estuviéramos junto a ellos. Y ese fue el gran acierto de Kennedy. Él sabía que si además de un cohete envías a personas, todos viajaremos con ellas, compartiendo su emoción y alegría. No solo estuvimos en vilo los estadounidenses, lo estuvo el mundo entero. La gente permaneció pegada a la tele y a todos les pareció una gran noticia, excepto a algunos aguafiestas. Y así, una hazaña alumbrada al calor de la Guerra Fría es celebrada como un triunfo para la humanidad. Después de la misión Apolo 11, tuvimos el privilegio de hacer una gira por múltiples países y me asombró la cálida acogida que nos brindaron. Todo el mundo, en todas partes, había viajado con nosotros. Nunca esperé una respuesta tan maravillosa. Despegando. Hemos despegado. El programa Apolo concluye en 1972, dejando en nuestro corazón el maravilloso recuerdo del día en que caminamos sobre la Luna. Escogemos ir a la Luna. Teníamos un sueño, una misión. El presidente Kennedy nos planteó ese reto y tuvimos que superar miles de complicaciones. Pero lo conseguimos. Es un pequeño paso para el hombre. Todos conseguimos abandonar el planeta y viajar juntos hasta la Luna. Pero un gran salto para la humanidad. Vivir aquel momento en que pisamos por primera vez otro cuerpo celeste fue un privilegio para mi generación que siempre